El título de la predicación de hoy es Por esta causa. A veces es muy importante lo que hacemos, pero a veces olvidamos por qué motivo o para qué objetivo hacemos algunas cosas. Y de hecho, como cristianos, yo creo que muchas veces o en momentos nos preguntamos por qué o para qué, o si realmente estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy sirviendo correctamente a Dios? Y muchas veces pensamos más en yo, lo que hago para mi Salvador, que en mi Salvador. A veces pensamos más en cuán bueno soy yo sirviendo a Dios, en lugar de pensar el por qué y el para qué de todas las cosas que hacemos como personas cristianas. Por esto he titulado el mensaje de hoy, Por esta causa. Para ello quisiera considerar con vosotros casi media epístola a los Efesios. Leeremos menos, pero es precioso ver cómo en el primer y el segundo capítulo de Efesios se nos presenta las maravillas de las grandezas de lo que Dios en su amor ha hecho y hace para nosotros y tiene previsto para nosotros incluso en la eternidad. Y luego en el capítulo 3 empieza por esta causa. Vamos a leer pues algunas de las bendiciones o las maravillas que se presentan en los primeros dos capítulos de Efesios como introducción a el motivo por el cual hacemos lo que hacemos las personas cristianas. En Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fijémonos que no es futuro, no dice si eres fiel hasta la muerte, yo te bendeciré en los lugares celestiales en Cristo. No, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en pasado. Es algo real. A veces lo disfrutamos, a veces nos olvidamos, pero todo cristiano, sin excepción, esto no es solo para los grandes eruditos de la fe cristiana, ni para las personas especialmente santas o fieles. Toda persona cristiana, nacida de nuevo por la fe en Jesús, tiene esto como una realidad que Dios ha hecho ya. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto ya lo tenemos. No hay que trabajar, no hay que hacer buenas obras para conseguir ser digno de recibir toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos ha puesto en esta situación desde el primer día que somos nacidos de nuevo por la fe. En quien tenemos, capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De nuevo, esto no depende de nuestras obras o de lo que nosotros merezcamos o de nuestra fidelidad hasta el final. Esto es algo que Dios nos ha otorgado por el simple hecho de poner nuestra fe en Jesús. Y nadie nos lo puede quitar. En Él, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dirás, hay gente que hace pecados muy graves. Aquí dice el perdón de pecados, no el perdón de pecaditos. No el perdón de algunos pecados, sino el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia. Dios es rico y en este ser rico, de hecho, es súper extra riquísimo, ¿no? Todas las riquezas del mundo mundial de todas las épocas juntas no son, diríamos, ni una décima parte de la riqueza de Dios, de su gracia. No depende, pues, de nuevo de nosotros, depende de las riquezas de la gracia de Dios. Y no solo esto, luego explica un poco más en Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Situación trágica la de toda persona que nace en esta tierra, no nos damos cuenta, pero comparados con el nivel de persona que Dios diseñó al principio, estamos muertos cuando nacemos y seguimos en ello y nos gusta y practicamos el pecado y hacemos delitos y pecamos, aunque muchas personas creen que no. Si rascamos un poco, si somos honrados, encontraremos tendencias en nuestros corazones que van en contra del amor de Dios, que es el objetivo final para toda persona, ¿no? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida. Y sigue con el aspecto de la riqueza de Dios y de la gracia de Dios, ¿no? Versículo 4, 5 y 6 del mismo capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Preciosos comentarios, ¿verdad? Dios era rico en gracia. En otro lugar dice que es las riquezas de su gloria. Y aquí habla de la riqueza de Dios en misericordia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve a Dios? Y por lo tanto, ¿qué es lo que debe movernos a nosotros como cristianos y cristianas? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, insiste en la condición de toda persona que nace en esta tierra, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto es pasado. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Tenemos una nueva vida en Cristo. No es una costumbre religiosa lo nuestro, no es una filosofía, no es una cosa que la coges y la dejas. Cuando uno pone su fe en Jesús, es nacido de nuevo con un ser interior que es eterno, que no se puede perder. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El que escribe esto, Pablo, estaba en la tierra. Nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en la tierra, pero Dios ya nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y como muy bien podemos pensar, lo del cielo no es un club donde te das de alta o te das de baja. Lo del cielo es un lugar donde si apuntan tu nombre, allí se queda para siempre. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois desconocidos, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Se habla tan frívolamente, si es que existe esta palabra, con tanta frivolidad acerca de ser hermanos y hermanas. Hola hermano, hola bro, hola esto, hola aquello. De tener un Padre en los cielos. Se habla con tanta ligereza de estas cosas. Pero de hecho, ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, algo que también no tiene marcha atrás. No podemos perder esto. Pertenecemos a una familia y esta familia es la familia de Dios. Considerando todas estas cosas, todas estas maravillas que acabamos de comentar,
El apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, esto es Efesios 3, 14 a 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos unas cuantas cosas. En primer lugar, vemos cómo el apóstol Pablo se arrodilla para orar a Dios. En ningún lugar dice cómo hay que orar a Dios. En el Antiguo Testamento la mayoría estaban de pie cuando oraban a Dios, pero podemos arrodillarnos o tumbarnos o lo que sea, pero evidentemente nuestro corazón tiene que ser reverente ante Dios. Y Pablo cae de rodillas delante de Dios y ora por estas personas que han conocido a Jesús, que tienen todas estas cosas que hemos mencionado en los capítulos 1 y 2 de esta epístola a los Efesios, y pide prácticamente 3 o 4 cosas. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. La primera cosa que pide Pablo es que los que se han convertido, aquellos que conocen a Jesús como su Señor, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, crezcamos no necesariamente en el conocimiento teórico de las cosas, no necesariamente en el conocimiento teórico de la palabra de Dios, etcétera, no necesariamente en aprendernos rutinas doctrinales que vamos a aplicar sin pensar, sino el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior, supongo que las mujeres deben tener una mujer interior o algo así. La idea es la nueva creación que nace en nuestros corazones cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y esto hay que cuidarlo, porque como dice Pablo en otros lugares, está siempre en lucha con nuestra antigua personalidad que sigue viva, que es aquella que estaba muerta en delitos y pecados, ¿verdad? Tenemos que fortalecer nuestra creación espiritual de acuerdo con Dios por su Espíritu. Esta es la primera cosa que pide Pablo. ¿Y por qué pide esto Pablo? ¿Porque es la manera de ir al cielo? No. Hemos visto en el capítulo 1 y 2 que ya vamos al cielo. ¿Es para poder sentarnos en lugares celestiales? No. Ya nos han puesto allí. ¿Es para tener victoria sobre la muerte? No, ya hemos resucitado con Cristo. La religión, las ideas humanas quieren que nos esforcemos en nuestro crecimiento para alcanzar aquellas cosas que Dios ya nos ha dado. ¿Cuál es el resultado de esta actitud? Que puedes decir, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Es muy grave, porque nosotros hacemos las cosas porque Dios nos ha bendecido, no para obtener la bendición de Dios. Nosotros hacemos las cosas y el único poder que tenemos para hacer las cosas por esta causa es porque hemos disfrutado del amor de Dios
Y este amor de Dios nos da fuerzas para servirle. No vamos a portarnos bien para ser dignos del amor de Dios. Es al revés. Nunca seremos dignos de Dios por nuestros méritos. Solo podemos ser dignos de Dios o hacer las obras dignas de Dios cuando disfrutamos de todo lo que Él nos da. Así pues, el apóstol Pablo dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La primera cosa que pide Pablo para los creyentes, o sea, para nosotros, es poder. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuán precioso es esto, ¿no? Digamos que el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿verdad? En el primer día que te conviertes, ya tienes el Espíritu Santo, pero que Cristo, que Jesús, que todo el Evangelio esté de una forma activa en la forma que nosotros sentimos y pensamos, o sea, nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro disfrute, que esto esté impregnado de Cristo, porque es muy fácil impregnarlo de tantas otras cosas, normalmente miramos las cosas externas, ¿no? Las cosas, llamamos nosotros, del mundo, los afanes, los intereses, las tentaciones, pero en realidad lo más mundano que hay es el orgullo personal, porque Dios quiere personas que reconozcamos su grandeza y entonces todas estas cosas tienen que dejar lugar a Cristo en nuestros corazones. Pero ¿esto cómo se hace? Esto es imposible, ¿no? No es imposible. Arraigados y cimentados en amor. Como hemos dicho muchas veces, la raíz es algo vivo que mantiene al árbol o a la planta, la alimenta, la mantiene en su lugar, que no sea llevada por aquí y por allá por el viento. Mientras que cimentados es un término de la construcción, ¿no? Que sea una base sólida. El apóstol Pablo quiere que nuestro fundamento inquebrantable, que además permite que haya una raíz allí que se alimenta, lo cual en la naturaleza es imposible, porque en las piedras, en la roca no puede haber raíz, en las hendiduras de la roca sí, pero en la roca no. Entonces esto ya es sobrenatural. Podemos alimentarnos y además tener una base inconmovible en Cristo Jesús. ¿Pero en qué? ¿En nuestra fidelidad? ¿En nuestra santidad? Todo esto vendrá después. La base, lo inquebrantable y lo que nos alimenta es el amor. ¿Para qué? Tenemos que ser fuertes en nuestra nueva criatura. Los que llevamos más de 4 días en la fe sabemos que tenemos la tendencia a debilitar nuestra persona interior espiritual, y por lo tanto Pablo ora para que sea fuerte, ora para que Cristo y todo lo que el Evangelio significa impregne todas el centro de nuestras decisiones, nuestro corazón, y además quiere más, el conocimiento, que seamos capaces, no un poco, no solo las personas privilegiadas, todas las personas que creen en Jesús, quiere Pablo, queremos nosotros, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, todas las dimensiones, ¿no? Y la altura del amor de Cristo y de conocer este amor de Cristo. No solo conocer sus cualidades, sino conocer el amor en sí, experimentar este amor de Cristo. Y esto de nuevo es sobrenatural, porque el amor de Cristo excede a todo conocimiento.
Y entonces Pablo dice, voy a orar por algo que es humanamente imposible, pero en Cristo es posible. Entonces, pues, tenemos estas ideas, ¿no? Hasta ahora, poder Cristo en nuestros corazones, comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Fijaos cómo empieza, que es muy precioso. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. En la historia, bueno, supongo que todos entendemos que los santos son todas las personas que creen en Jesús. Este es el mensaje, este es el significado que el Nuevo Testamento da a esta palabra, ¿verdad? Si crees en Jesús, eres un santo o una santa. Entonces dice, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos el amor de Dios. Y aquí tenemos que reflexionar, porque ya sea por cultura, ya sea por clase, ya sea por denominación, ya sea por orgullo de iglesia local, ya sea por costumbre religiosa de una manera u otra, tenemos la tendencia a excluir a ciertas personas, no diré de la Iglesia de Dios, pero sí de nuestro corazón como parte de la Iglesia de Dios. Para comprender plenamente el amor de Cristo, tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra visión, a todas las personas con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todas sus costumbres que nos molestan, con todas sus costumbres que nos encantan, que pertenecen a la familia de Dios. Normalmente los miembros de una familia, los hijos e hijas, como que somos nosotros de Dios, no decidimos quién pertenece a esta familia, ¿verdad? La familia de Dios la crea Dios. Y si excluimos a unos o a otros, nosotros perdemos algo del conocimiento tan maravilloso del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y la petición final para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos maravillosos predicadores y predicadoras, o cuántas personas, siervos y siervas de Dios, que han estado atormentados durante tiempo y tiempo para saber si eran suficientemente llenos de las cosas de Dios, si eran suficientemente fieles a Dios? El conocimiento del amor de Cristo, la capacidad de entender la altura, la profundidad, el ancho y lo largo del amor de Dios, del amor de Cristo. Esto nos hace llenos de toda la plenitud de Dios. Y espero que nunca me olvide de la importancia de este hecho. Buscamos en tantos libros, en tantos lugares, pero lo más fácil es ir directamente a nuestro Dios, es ir directamente a disfrutar y a conocer y a experimentar el amor de Cristo. Y cuanto más entendamos esto, cuanto más lo vivamos, más llenos estaremos de toda la plenitud de Dios. O sea, no nos faltará absolutamente nada. ¿Por qué causa? Como decíamos al principio, pues por todo lo que ya tenemos en Dios. Y por esto la religión, y aquí me estoy repitiendo, la religión en general, o las tendencias humanas, que todos intentamos añadir cosas a lo que dice Dios, intenta decir que todo esto que Dios te da lo tienes que conseguir tú, con lo cual el centro del interés eres tú y tu fidelidad. Pero el Evangelio no va de esto.
El Evangelio, dice Pablo a los Efesios en los primeros 2 capítulos, mirad cuán grandes cosas tenemos ya en Dios. Y ya que las tenemos por esta causa, no para que no nos castigue, no para que no nos bendiga, porque más ya no nos puede bendecir, sino precisamente porque nos ha bendecido. Nosotros queremos crecer en el espíritu que Él ha puesto en nuestros corazones. Queremos que Jesús gobierne, Cristo gobierne en nuestros corazones. Queremos basarnos precisamente en aquello que hizo que Dios diera a su Hijo por nosotros, es decir, en su amor. Y no solo en verlo como cuán grande es el amor de Dios, sino en experimentarlo. Y así estaremos completos delante de Dios. Y alguien dirá, pero esto no es justo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Pero qué quieres hacer? No tenemos la capacidad de salvarnos. No tenemos la capacidad de santificarnos, no tenemos la capacidad de ser fieles 100%. La única capacidad que tenemos es dejarnos abrazar por nuestro Dios, alimentar lo espiritual que hay en nosotros, arraigar, poner fundamento inamovible de nuestras vidas y de nuestros corazones el amor de Dios. Y cuando más entendamos esto, más perfectos seremos. ¿Por nuestro mérito? No, por el mérito de Dios. Dios ha querido que de nuestra parte tuviéramos que poner la aceptación y el disfrute de su amor. El resto lo pone Él. Y por esto acaba el capítulo el apóstol Pablo diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que en otro lugar dice, el poder que actúa en nosotros es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, o sea que no es una cosa de 3 al cuarto, es algo muy importante. Considerando todo esto, Pablo dice, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.